Ok, ¿a qué me refiero con hacer la tabla? Vamos a enfocarnos más en esta zona. Por ejemplo, en esta tarjeta yo puedo programar una salida para display, para no trabajar display seriales, sino trabajar display binarios o código gray o 7 segmentos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un display binario, si no me equivoco, en esta tarjeta yo debo programar mi tarjeta que voy a tener salidas binarias para conectar display, y entonces mis códigos se van a manejar en G0, G1, G2, G3 para cierta cantidad de paradas. Ya si quiero más paradas, entonces voy a disponer de C, B y de A. Entonces vamos a suponer que yo voy a trabajar nada más con G0, G1, G2 y G3. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo debo mandar mi ascensor, debo hacerle un viaje a la parada inferior, a la última parada inferior, y verificar qué voltaje, dónde tengo voltaje, si tengo voltaje en G0, G1, G2, G3. Primero identificar si las salidas de mi tarjeta, ya sea por el manual o por programación, porque hay tarjetas que te permiten programar el voltaje que vas a trabajar en las salidas binarias o código gray. Suponiendo que no sabemos según el manual o no sabemos según la programación, pero sabemos que eso está programado ahí, agarramos un multímetro y medimos en corriente continua, en voltaje continuo. Ponemos una punta, la punta negativa la ponemos en un negativo fijo de 24 voltios, y la punta positiva, una vez que mi ascensor esté en la última parada inferior, la voy a colocar en la salida, ya sea en la salida G0, y veo si tengo voltaje. Si no tengo voltaje, paso a la siguiente para verificar todas, G0, G1, G2, G3. Si no tengo voltaje en ninguna, quiere decir que cuando está en la parada inferior, mi equipo trabaja de la forma 0000, es decir, en la parada inferior no hay dígito. Entonces yo debo venirme a mi tabla, primero hacer una tabla. Lo primero es hacer una tabla. Cuando el equipo está en PB, si mi última parada inferior es PB, hago una tabla y coloco G0, G1, G2, G3, así como esto. Pero en vez de colocar A, B, C, D, yo coloco G0, G1, G2 y G3. Y coloca que cuando está en PB, el equipo es 000 en todos los códigos G0, G1, G2, G3. Luego mando mi ascensor al piso siguiente, superior. Le hago una llamada, ya sea desde aquí, un puente, o si la tarjeta tiene teclado y puedo hacer la llamada. Subo el equipo a la siguiente parada superior. Vamos a suponer que sea el piso 1. Vuelvo a medir voltaje. Pongo mi punta negativa, la pongo en un negativo fijo, y mi punta positiva la pongo en uno de estos, en G0. Veo que G0 no tiene voltaje, en F, en G1 tampoco, en G2 tampoco, y en G3 me dice, el multímetro me dice menos 24. Si me dice menos 24, quiere decir que las señales de salida de mi tarjeta se están trabajando con 24, con el negativo del 24 voltios. Para eso entonces yo debo cambiar mis puntas, debo poner la punta roja de mi multímetro, la pongo en un 24 voltios positivo, y mi punta negativa la empiezo a colocar aquí. Pero ya entonces yo sé que el display que voy a instalar, debo poner los jumpers de tal forma de que las entradas trabajen con 0 voltios, como vimos en un video anterior. Si por alguna razón cuando yo mido voltaje no me da menos 24, sino que me dice 24, en la primera prueba que hicimos, que era con el negativo puesto en la fuente directo, la punta negativa del multímetro, y la punta roja puesta aquí, si a mí me da 24 voltios y no, el multímetro no me dice menos, es decir, que tengo las puntas invertidas, quiere decir entonces que mis salidas de tarjeta para el display están trabajando con 24 voltios positivo. Entonces el jumper acá, yo debo sacar este jumper y poner mi jumper más hacia la izquierda, es decir, sacarlo de aquí y colocarlo aquí en este extremo. Igual el de acá abajo. Claro, la revisión de las flechas también hay que verificarla. Esas son salidas que normalmente uno las programa en la tarjeta y dice dirección up, dirección down, o está en español, flecha
de dirección subiendo para display y flecha de dirección bajando para display. Entonces nosotros también debemos verificar que cuando el ascensor se esté moviendo hacia arriba, se debe prender esa flecha subiendo y ver qué voltaje bota en esa salida.